Hola, buenas. Hoy la videoclase la vamos a dedicar a la independencia de los Estados Unidos, o, si lo queréis llamar así, al proceso de independencia de los Estados Unidos o a la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y así, a modo de introducción, podemos decir que estamos a inicios de la edad contemporánea y en Estados Unidos, en América en general, las ideas de la Ilustración llegaron con fuerza. Las ideas de la Ilustración aparecen en Europa, especialmente en Francia, si os acordáis, Rousseau, Diderot, Voltaire, etcétera, Montesquieu. Y estas ideas propugnan que las personas tenemos unos derechos, que tenemos unas libertades, que somos iguales, que el poder no tiene que estar todo en el rey, sino que la soberanía es popular, etc. Entonces, estas ideas que aparecen en Francia son exportadas y una parte de estas llegan a América, concretamente a América del Norte, ¿vale? Hemos de decir que la independencia de los Estados Unidos, que también se llama la Revolución Americana, es la primera vez que un territorio que es una colonia se rebela contra los colonos, contra las metrópolis coloniales que la están explotando, ¿vale? Si lo queréis llamar así, ¿vale? Luego, después de la insurrección colonial que supondrá la aparición de los Estados Unidos, habrán insurrecciones coloniales en toda América y aparecerán los Estados de América, y en el siglo XX en toda África y en una parte de Asia, ¿vale? Es la primera colonia que se independiza de las metrópolis coloniales para formar un nuevo Estado, que serán los Estados Unidos de América. Y además, la importancia del proceso de independencia de los Estados Unidos es doble. Por un lado, será el primer Estado independiente, además de ser la primera colonia que se independiza y pasa a ser un Estado, será el primer Estado independiente de América, ¿vale? Porque América, acordaros, estaba colonizada y explotada por Europa, ¿eh? El contexto en el que estamos es que Europa es el continente que ha avanzado más y tiene más avances tecnológicos y ha explorado más mundo, y Europa, especialmente España y Portugal, tienen una parte importante de América, ¿vale? Especialmente América del Sur y América Central. Y América del Norte era colonizada por Inglaterra y Francia. Pues Estados Unidos será el primer país independiente de América, ya no dependerá de Europa. Y además será el primer Estado liberal de la historia, es decir, será el primer Estado en el que se reconozcan los derechos y las libertades de las personas y el poder del Estado esté separado y no lo tenga todo un rey o un monarca absoluto, ¿vale? Será. A pesar de que ya en Inglaterra y en Holanda ya se habían empezado unos procesos liberales, esos procesos no estaban terminados. Será Estados Unidos el primer Estado del mundo que reunirá los requisitos para decir que es un Estado liberal en el que se respetan y se reconocen los derechos y libertades de los ciudadanos y en el que el poder ya no está centralizado en un rey, sino que está repartido en distintos órganos, ¿vale? Y después de hacer esta introducción, podemos empezar a explicar ese proceso o esa guerra de independencia de los Estados Unidos. Y para explicar este proceso vamos a empezar haciendo una introducción, las 13 colonias británicas, ¿vale? Evidentemente, como hemos dicho al principio, aquí tenéis en el mapa, abajo, un recuadro en el que aparece América, ¿vale? América fue descubierta, como ya sabéis vosotros, por Cristóbal Colón, y sobre todo la parte de América del Sur y América Central fue colonizada y conquistada por los españoles y los portugueses. Pero la parte de América del Norte fue colonizada sobre todo, esta parte que tenéis aquí en rojo, aquí en el mapa, por ingleses, si lo queréis llamar británicos, aunque también habían alemanes y holandeses. Aunque otra parte de América del Norte, que está más al norte, que sería lo que hoy en día es Canadá, estaba colonizada por franceses. También por ingleses y por franceses, ¿vale? Pues los ingleses colonizaron esta parte, la costa este de lo que hoy en día es Estados Unidos, formando lo que se llama las 13 colonias, ¿vale? Las 13 colonias estas, como Georgia, Carolina, que tenéis aquí, Virginia, que fue la primera, Pensilvania, Massachusetts, eran territorios de la corona británica. Y los que vivían allí eran colonos británicos, ¿vale? Y eran las 13 colonias.
Muy bien. Pues resulta un precedente que ya estamos en el siglo XVIII, a mitades, hubo una guerra entre Inglaterra y Francia que se llama la Guerra de los 7 Años. Esta guerra se hizo sobre todo en América del Norte, porque os he dicho que los franceses estaban en Canadá, ¿vale? Los franceses estaban por el norte, y los ingleses estaban aquí, los británicos. Y hubo una guerra para ver quién controlaba más América del Norte. Y esta guerra de los 7 años la ganaron los ingleses. Y al ganar esta guerra, pasaron los ingleses no solo a controlar estas colonias de aquí, las 13 colonias, sino también la parte del Canadá. Los franceses se quedaron también en el Canadá, pero ya no eran los que controlaban el territorio del Canadá, sino que los que lo controlaban eran los británicos. Por lo tanto, los ingleses, además de tener las 13 colonias, en América del Norte tenían controlado el Canadá después de haber ganado a los franceses. Eso sí, esa guerra les creó un gran gasto económico a la corona francesa y a la corona inglesa. De la corona francesa el gasto fue tan grande que acabará viniendo la Revolución Francesa, y lo explicaremos, y a la corona inglesa el gasto fue tan grande que acabará viniendo la sublevación de las 13 colonias, que ahora explicaremos a continuación, ¿vale? Por lo tanto, estas 13 colonias, que eran británicas, iban prosperando económicamente, ¿vale? Los colonos eran muy trabajadores, explotaban las tierras, eran agricultores, también se estaba industrializando, ¿vale? Pero había un problema en los ingleses y los británicos que vivían en estas colonias. El problema básico era que pagaban impuestos a Londres, ¿vale? Porque claro, era territorio británico. Y además los productos los habían de comprar directamente a compañías británicas, no podían comprarlo a otras compañías de otros países. Esto se llama monopolio comercial, es decir, el té y el café lo tienes que comprar, en aquel caso era la Compañía de las Indias Orientales, que era una compañía vinculada con la corona, con el rey, ¿vale? Entonces, el hecho de que estos colonos que vivían aquí, en estas colonias de América del Norte, las 13 colonias, tuviesen que pagar impuestos a Londres y no les beneficiasen para nada los impuestos que ellos pagaban, y el hecho de que tuviesen que comprar los productos en régimen de monopolio comercial, les hacía sentir descontentos con Inglaterra, ¿vale? Ellos eran ingleses los que vivían aquí, ¿vale? Pero se sentían descontentos por el trato que consideraban injusto. De hecho, valga decir una cosa, los primeros colonos que vinieron aquí a asentarse en estas tierras desde Inglaterra para fundar, por ejemplo, la colonia de Virginia, los primeros colonos ya del siglo XVI se sentían muy ingleses. Pero a medida que fueron pasando los siglos, porque del siglo XVI pasamos al siglo XVII y del siglo XVII pasamos al siglo XVIII, y fueron cambiando las generaciones, los británicos que vivían en estas colonias ya no se sentían tan vinculados con Inglaterra. Igual no habían ido nunca en su vida a Inglaterra, y ni sus padres tampoco, ni sus abuelos. Por lo tanto, cada vez estaban más desapegados a la corona británica, a pesar de que continuaban siendo territorio británico, ¿vale? Entonces, esa situación de queja llega a un momento en que estalla con lo que se llama el motín del té. El motín del té es considerado el primer inicio, el primer antecedente del proceso de la independencia de los Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué pasó? Que el Parlamento de Londres dictó una ley, que ya hemos comentado antes, en la que el té que se compraba en las colonias de América del Norte, las 13 colonias, tenía que ser obligatoriamente de una compañía británica, ¿vale? Entonces esto indignó a los que vivían en las colonias británicas y hicieron una acción de protesta que consistió en un día, en 16 de diciembre del 73, en Boston. Se disfrazaron de indios para que no los reconociese nadie y entraron en 3 barcos ingleses y empezaron a lanzar cargas de té al mar, ¿vale? Dice que lanzaron unas 45 toneladas, ¿vale? Este es considerado por muchos el inicio del conflicto entre los colonos británicos y el rey y el país de Gran Bretaña, ¿vale? Y el imperio británico, se lo queréis llamar. Entonces, automáticamente el rey de Inglaterra se entera de que los colonos han lanzado cargas de té, decide reprimir duramente esta revuelta, ¿vale? Porque al principio era una pequeña revuelta, una revuelta poco significativa, pero ya está.
Entonces cierra el puerto de Boston para que no haya ningún tipo de tráfico y envía un ejército para evitar cualquier tipo de rebelión. Un ejército británico a las colonias para evitar que se descontrole el asunto. Pero eso lo único que hace es que los colonos que viven allí aún se sientan más indignados y más enfadados, hasta el punto que estalla la guerra, ¿vale? La guerra, acordaros, es entre los colonos que están en las 13 colonias, que en principio son británicos también, y Gran Bretaña, Londres, que quiere mantener el control de esas colonias, que no haya revueltas, ¿vale? Entre las 13 colonias y el Reino Unido. Y esta guerra de independencia será una guerra larga, porque va desde 1775 a 1773, con muchas pérdidas, ¿vale? Y esas 13 colonias, Virginia, Carolina del Norte, Georgia, Massachusetts, Pensilvania, esas 13 colonias recibirán la ayuda de dos estados europeos, Francia y España. Francia enviará ejércitos a ayudar a las colonias. Especialmente es muy importante la ayuda del francés Lafayette a favor de la independencia de los Estados Unidos. Y España también ayudará a las colonias, a las 13 colonias. ¿Por qué Francia y España ayudarán a las 13 colonias? Porque su gran enemigo era el Reino Unido. En aquellos tiempos el Reino Unido cada vez estaba haciendo un imperio más grande y se estaba enemistando mucho con Francia y con España. España y Francia eran aliados, ¿vale? La ayuda de España es un poco... Sí que España, su gran rival era Gran Bretaña, pero esta ayuda se le va a ir en su contra, ¿eh? Porque España está ayudando a que una colonia se independice de una metrópoli europea cuando España es un territorio que tiene la mayoría de colonias de América, ¿vale? España está ayudando a que uno se rebele contra la colonización de Gran Bretaña cuando España es la gran colonizadora de toda América, porque una parte muy importante de América del Sur y de América Central era española. Por lo tanto, era una ayuda que se acabaría yendo en su contra, ¿vale? Pues muy bien, las 13 colonias tienen la ventaja de que son ayudadas por Francia y España, con que Francia y España tienen la Luisiana, la Florida, pueden hacer una verdadera ayuda de infraestructuras, de comercio con los insurgentes. Muy bien. Pues al principio, cuando empezó la guerra, acordaros que una guerra se divide, que aparece una serie de batallas, ¿vale? Las primeras batallas las ganaron los ejércitos británicos, los ejércitos del rey Jorge III, porque eran ejércitos profesionales, estaban bien entrenados y estaban bien equipados, ¿vale? Frente a los ejércitos coloniales que estaban muy poco entrenados, se acababan de crear espontáneamente estos ejércitos, ¿vale? Y el gran comandante de las tropas coloniales era George Washington. Y aquí aparece en el dibujo, y citada aquí en la diapositiva, una de las primeras batallas de las que se habla, que es la batalla de Bunker Hill, ¿vale? Que ganaron los británicos. Pero fue una victoria pírrica, que se dice. Es decir, conseguiste ganar, pero los rendimientos de tu victoria fueron minúsculos, porque murieron muchos británicos en esta batalla, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ha empezado la guerra va a ser larga, empiezan ganando los británicos, pero las colonias reciben la ayuda de Francia y Gran Bretaña, además, de Francia y España. Además, los colonos conocen mucho mejor el territorio en el que están luchando, mientras que los ejércitos británicos, una parte muy importante viene de Gran Bretaña, a un territorio que no conocen, ¿vale? Entonces, cuando la guerra va avanzando, llega un momento en que los colonos deciden que ya no quieren ser británicos. Es decir, deciden independizarse de Gran Bretaña para formar un estado. Y ese estado le ponen un nombre y deciden llamarlo los Estados Unidos de América. Fijaros vosotros que los Estados Unidos de América es un estado nuevo surgido en el siglo XVIII por la independencia de Gran Bretaña. Y así, luego, en el siglo XVIII, XIX y XX aparecerán muchísimos nuevos estados que se independizarán de otros, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacen? Los representantes de cada una de las 13 colonias se reúnen, en lo que se llamaba la Convención Continental, se reúnen una vez en Filadelfia, el 4 de julio de 1776, y firman un documento en el que declaran que quieren formar un nuevo país que se llame los Estados Unidos, ¿vale? Eso es lo que se llama
la Declaración de Independencia. Es un acto solemne que pasó ese día, de forma que el 4 de julio de 1770, el 4 de julio, perdón, los Estados Unidos celebran su fiesta nacional, ¿vale? Rememorando que ese mismo día, en 1776, firmaron solemnemente que se querían independizar y formar un nuevo Estado, y lo hicieron en Filadelfia, ¿vale? Dentro de la fundación de este nuevo país, que hoy en día es fundamental en la historia, hay una serie que se llaman los padres fundadores. Los padres fundadores son las personas más importantes que lucharon por la independencia, sea llevando ejércitos, sea redactando la Constitución, sea redactando la Declaración de Independencia, sea siendo políticos que llevaban adelante las colonias, ¿vale? Dentro de estos padres fundadores, que se sitúan entre 7, creo que son 7, yo destacaría 4, ¿vale? Que son las figuras de Thomas Jefferson. En este cuadro de aquí, este cuadro representa el momento de la Declaración de Independencia, ¿vale? Dentro de estos padres fundadores destacaríamos Thomas Jefferson y John Adams, que fueron y serían presidentes de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, que sería una figura muy importante, además sería un científico que inventó el pararrayos, pero también sería una figura muy importante para la lucha de la independencia de los Estados Unidos, y el cuarto que no pongo aquí, pero que ya he citado antes y que volveremos a hablar de él, que es George Washington, ¿vale? Que será también el primer presidente de los Estados Unidos y que era en aquellos tiempos el comandante en jefe de los ejércitos coloniales, ¿vale? Pues dentro de estas grandes figuras de los padres fundadores de los Estados Unidos destacamos a Jefferson, Adams, Franklin y George Washington, ¿vale? Muy bien, pues tenemos que se hace y se firma el gran acto solemne de la independencia de los Estados Unidos en 76 y los representantes del Congreso Continental de las 13 colonias, que eran 56 delegados, firman todos esa declaración y se comprometen a la independencia de los Estados Unidos, ¿vale? Y en esa declaración, en el texto, escribieron ideas que venían de la Ilustración francesa. Eran partidarios de los derechos inalienables de las personas, a la libertad, a la igualdad, a buscar la felicidad, a la soberanía popular. Y es muy importante porque hasta ahora prácticamente no existía ninguna declaración escrita en que hubiese un compromiso en favor de los derechos y de las libertades de las personas. Acordaros que todos los regímenes anteriores, medievales y modernos, se basaban en jerarquías, en clases sociales, en el poder absoluto del rey, ¿vale? En ideas religiosas, y la Ilustración es la que va rompiendo con esto, y la Ilustración acaba reflejándose en este proceso de independencia de los Estados Unidos, en la Declaración de Independencia. Muy bien, pues tenemos que ha empezado la guerra y que los Estados Unidos aparece y se decide fundar en este acto solemne, ¿vale? La Declaración de Independencia. Pero la guerra continúa, ¿eh? La guerra continúa y no se acabará hasta que las victorias de los ejércitos de los Estados Unidos, ya podemos decir, en las batallas de Saratoga y Yorktown, ¿vale? Estas son probablemente las dos batallas más importantes de la Guerra de Independencia, en las que los ejércitos de los Estados Unidos derrotarán definitivamente ya a los ingleses. De hecho, los ingleses, tras la batalla de Yorktown, piden la paz, ¿vale? Entonces, pues se hace la paz, se hace un tratado, el Tratado de París. En ese tratado, fijaos que París viene a ser un poco un lugar, un punto de unión entre los ingleses y los norteamericanos, ¿vale? Los norteamericanos ya no son ingleses, dejan de ser ingleses porque ahora son un nuevo país. Entonces se reúnen en París y allí firman un tratado en el que el Reino Unido, los británicos, reconocen que ya aquel territorio ya no es suyo y que pasa a llamarse, es un nuevo país, que son los Estados Unidos de América, ¿vale? Aquí tenéis un dibujo, un cuadro en el que aparecen los representantes de los Estados Unidos que fueron a firmar el Tratado de París, ¿vale? En el medio está Benjamin Franklin y también hay otro de los padres fundadores, que no es ninguno de esos cuatro, que se llama Jay. Si os fijáis, el cuadro tiene una parte que está pintada, que no está pintada, ¿vale? Se supone que en esta parte tenían que pintar a los representantes británicos que también firmaron el tratado. Pero los británicos, que se sentían derrotados, no quisieron aparecer en el cuadro, ¿vale?
Por lo tanto, en el cuadro solo aparecen los representantes norteamericanos de los Estados Unidos que firman ese tratado en el que se reconoce definitivamente Estados Unidos como un nuevo país, ¿vale? El Tratado de París, de 1783. Por lo tanto, tenemos un nuevo país que se llama los Estados Unidos de América. Y una vez aparece ese nuevo país, lo primero que hacen, una de las primeras cosas que hacen para crear ese Estado, porque ahora hay que diseñar qué Estado hacemos. Los Estados Unidos es un Estado nuevo, entonces no tienes todo el peso del pasado para hacer tu país. Claro, los países europeos no se pueden hacer de nuevo porque ya vienen haciéndose desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y no puedes cambiar las cosas drásticamente. Pero Estados Unidos se hace desde cero. Entonces, lo primero que hacen ellos es una constitución escrita. Es decir, una ley, la más importante, que diga las cosas más básicas y que todo el mundo tenga que acatar, ¿vale? Esto es una constitución. Pues es la primera constitución de la historia, se hace en Estados Unidos, ¿vale? Y es la ley suprema. Lo que dice en el texto de la Constitución es obligatorio para todas las leyes y todas las personas que vivan en los Estados Unidos. Por lo tanto, no hay nada más supremo que la Constitución. Y esta Constitución se escribió y se redactó y se aprobó en 1787. Es la actual Constitución de los Estados Unidos. Porque hay algunos países como España que han tenido muchas constituciones porque han hecho una, la han derogado, han vuelto a hacer otra, ¿vale? Por ejemplo, la de España actual es de 1978, ¿vale? La de Estados Unidos y la de otros países latinoamericanos a veces es la primera que hicieron y ya está, ¿vale? La de 1787. Esa constitución también se hizo en una convención que se hizo en Filadelfia y las 13 colonias que ya se habían independizado la firmaron y la ratificaron, ¿vale? Creando los Estados Unidos de América. Entonces, en esa constitución se dice cómo funciona el gobierno del país, cómo son los Estados Unidos, que lo explicaremos luego. Pero otro documento que se añadió a la constitución y es muy importante es la Carta de Derechos, como una especie de declaración de derechos y libertades, ¿vale? En inglés, la Bill of Rights. Esto es importante porque hoy en día prácticamente todas las constituciones escritas de los países del mundo tienen también la Declaración de Derechos y Libertades de las personas dentro de ese texto constitucional, ¿vale? Y los americanos, los norteamericanos también lo hicieron así, ¿vale? Y dentro de esa Carta de Derechos, cada artículo en el cual se reconocen los derechos y libertades de los ciudadanos de América, norteamericanos, se llaman enmiendas, ¿vale? Las enmiendas son artículos de la Carta de Derechos en los que se reconocen derechos y libertades de los ciudadanos. Por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho a la vida, el de religión. Hay que decir la singularidad de que la Constitución norteamericana se reconoce el derecho a poseer armas, ¿vale? Que no está en otras constituciones, ¿vale? Porque se considera en Estados Unidos que es importante el poder tener armas para defenderse frente a un poder, mientras que en otros países se considera que es más importante para la seguridad del país que las personas no tengan armas, ¿vale? Pero bueno, hay otros derechos y libertades que están en todas las constituciones, ¿eh? Ya he dicho, la libertad de expresión, la libertad de ideas, la libertad de tener tu religión o de no tenerla, ¿vale? La libertad de moverte libremente por un país, el derecho al honor, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues en Estados Unidos se crea la Constitución, que es la primera Constitución escrita, y en esa Constitución se reconocen los derechos y libertades de los ciudadanos, ¿vale? Y es ratificada por las 13 colonias. Muy bien. ¿Y cómo es el Estado? ¿Cómo son los Estados Unidos? ¿Qué forma tienen? ¿Cómo funcionan? Pues como es hoy en día, ¿vale? Se definen como un Estado federal. Acordaros que hay algunos estados del mundo son unitarios o descentralizados y luego están los estados federales. Estados Unidos es un estado federal, pero también lo es pues, otros países de América, Argentina, México, Canadá, Brasil, son estados federales, Alemania es un estado federal, ¿vale? Hay varios estados federales en el mundo. Un estado federal es un estado que se divide interiormente en estados más pequeños, ¿vale? Vosotros sabéis, por ejemplo, que Estados Unidos es el país que nosotros conocemos, pero que dentro de Estados Unidos hay distintos estados. Por ejemplo, Nevada, California es otro estado, Texas es otro estado, Massachusetts es otro estado, Pensilvania es otro estado, Arizona es otro estado, Oregón es otro estado, etc., ¿vale? Y además de ser un estado federal, su gobierno es democrático, es decir, es elegido por el pueblo, lo cual también es una novedad, y además es un estado republicano.
Republicano significa que no tiene un rey, ¿vale? Hay estados monárquicos, la mayoría de estados europeos, o todos los estados europeos, creo, eran monárquicos en los tiempos que aparece Estados Unidos, pero Estados Unidos decía, nosotros no vamos a tener un rey, sino que vamos a tener un presidente que nos represente, ¿vale? Por lo tanto, un estado republicano. Muy bien. Entonces, además, dentro de la Constitución de Estados Unidos, de 1787, con que no tienen un rey, separan el poder en tres tipos de poderes distintos, como había dicho Montesquieu, que era un filósofo de la Ilustración. Por un lado está el poder ejecutivo, que recae en el presidente del gobierno. El poder legislativo, que recae en el Congreso, que a su vez se divide en dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, ¿vale? El Congreso de los Estados Unidos es donde se hacen las leyes, ¿vale? Y las leyes se hacen a través de dos cámaras distintas, dos órganos, el Senado y la Cámara de Representantes, ¿vale? Acordaros que el Congreso de los Estados Unidos está en ese edificio que llamamos el Capitolio, que está en Washington, ¿vale? Además del gobierno, que recae sobre el presidente, que es el que tiene su residencia oficial en la Casa Blanca, está el poder legislativo, que recae en el Congreso, que tiene su residencia oficial en el Capitolio, ¿vale? Que también está en Washington. Y luego además está el poder judicial, que es el de los jueces y tribunales, ¿vale? Cuyo órgano más importante y principal es el Tribunal Supremo, ¿vale? Pues así se establece por primera vez también en la historia una estructura claramente separada de tres poderes distintos, ¿vale? Eso viene ya de los filósofos de la Ilustración, que plantearon que esta estructura era más segura, más democrática, que no la de que un solo rey tuviese todo el poder, ¿vale? Muy bien. Entonces, con que hemos dicho que Estados Unidos es un Estado federal, se articula de la siguiente forma. Todo lo que sea de relacionarse con otros países, con el exterior, es todo un único país, los Estados Unidos. Pero cuando las leyes son internas y regulan problemas internos en el país, cada Estado se encarga de sus leyes, ¿vale? Cada Estado dirige su policía, dirige sus asuntos de sanidad, sus asuntos de educación, etc. Eso es un tema de cada Estado, ¿vale? Cada Estado lo puede hacer de una forma distinta. Y en general el gobierno federal se encarga de las relaciones exteriores. Por poneros un ejemplo, o de las cosas más importantes, por poneros un ejemplo, el ejemplo de las policías, ¿vale? Si un asunto, un crimen, ocurre en un estado, la policía de ese estado, por ejemplo, en California, es la policía del estado de California. Por cierto, la capital del estado de California es Sacramento. Cada estado tiene una capital. La policía de ese estado se encarga del asunto y los policías de los otros estados no pueden entrar en ese asunto. Pero si el asunto es muy importante, tiene una repercusión muy importante, entonces es la policía del estado de los Estados Unidos la que se encarga de investigar, ¿vale? Que es lo que llamamos el FBI. Supongo que suena al FBI. El FBI es la policía federal, la policía común de todos los Estados Unidos. Pero cada estado tiene su propia policía distinta que se encarga de los asuntos ordinarios, ¿vale? Y si queréis, además, hilar aún entrar en mayores concreciones, si os fijáis vosotros, cada municipio, cada ciudad o cada pueblo tiene un sheriff que se encarga de la seguridad de ese municipio. Cuando el asunto es un poco más importante, aparece la policía del Estado, y si aún es mucho más importante es cuando aparece la policía federal que la policía general, ¿vale? Por poneros un ejemplo de cómo se reparten las competencias en Estados Unidos dentro de un Estado federal, ¿vale? Una vez se crea la Constitución, se elige un presidente. El primer presidente de los Estados Unidos de la historia es George Washington, que fue ese general que luchó contra las tropas británicas, que fue uno de los que estuvieron firmando la Declaración de Independencia, ¿vale? Y que hoy en día es su nombre, su apellido, el que da nombre a la capital de los Estados Unidos, que es Washington, y también a un estado de los Estados Unidos, y su imagen aparece en los billetes de dólar. Por lo tanto, George Washington es una figura mítica y fundamental en la historia de los Estados Unidos, el primer presidente. Presidente de Estados Unidos, pues ha habido muchos, ¿eh? Ya hemos dicho antes que Jefferson lo fue, Roosevelt, otro presidente, los que se ocurren, Abraham Lincoln, el que hay ahora, Joe Biden, Bill Clinton,
Barack Obama, Donald Trump, todas esas figuras presidenciales de Estados Unidos. Y el primero de todos fue George Washington, en 1789. Muy bien, una vez hemos explicado esto, ahora podemos decir que hemos explicado todo el proceso de independencia de los Estados Unidos, ¿vale? Tras las guerras se crea un nuevo Estado y hemos visto cómo se crea. Ahora vamos a añadir dos cosas más, ¿vale? De la evolución posterior de los Estados Unidos, sobre todo durante el siglo XIX, ¿vale? Por lo tanto, si os queréis estudiar la independencia de los Estados Unidos, no hace falta que continuéis. Si estáis interesados en saber un poco más de lo que pasó en el siglo XIX, pues explicamos a continuación primero la expansión al oeste. A ver, si os fijáis vosotros, los primeros Estados Unidos que se crearon solo eran en esta parte de este mapa, las 13 colonias, ¿vale? En la costa este, porque Gran Bretaña está aquí y llegaron y se instalaron aquí. Pero luego los Estados Unidos hoy en día es un país mucho más grande. ¿Qué pasó? Pues que estas 13 colonias empezaron un proceso de expansión que les llevó a ocupar todos estos territorios y a llegar al Pacífico, ¿vale? Y de ser 13 colonias que eran 13 estados, pasarán a ser los 50 actuales que se refieren a todo este territorio de aquí y además a dos estados añadidos que son el de Alaska y el de las Islas Hawái, ¿vale? Acordaros que cada estado representa una estrella de las que hay en la bandera de los Estados Unidos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hizo este proceso de expansión hacia el oeste? Fijaros vosotros que cuando decimos un western o una película del oeste, nos referimos a esos tiempos en los que los estadounidenses empezaban a expandirse y colonizaban territorios nuevos en los que habían indios, indígenas, territorios inhóspitos, zonas desérticas, zonas más frías donde había montañas, ¿vale? Este es el famoso proceso de colonización del oeste con caravanas. Muy bien. Pues algunos de esos territorios los Estados Unidos los compraron directamente. Con que España aún tenía, recordaros que una parte de América del Norte, de Estados Unidos, de la zona oeste, era española. Por eso hay nombres españoles en algunas ciudades, como San Francisco, Los Ángeles, Sacramento, San Diego, ¿vale? Todos estos nombres vienen de que eran colonias españolas, ¿vale? Entonces, una parte de los Estados Unidos la compraron los Estados Unidos a otros países. La Luisiana y Florida está aquí, es esta parte de aquí, y la Luisiana la compraron los Estados Unidos a los españoles. Y Alaska, que es este territorio de aquí, la compraron a los rusos, ¿vale? Luego hay otras zonas, que son más típicas del oeste, que los colonos fueron ocupando, ¿vale? A veces luchando contra los indígenas que vivían allí, otras no había nadie, las ocupaban y las trabajaban y se quedaban con ellas, ¿vale? Y hay otros territorios de estos que los conquistaron a otros países, ¿vale? Sobre todo a México, porque esta parte de Texas y esta parte de aquí, esto de aquí, era de México, ¿eh? Y hubo una guerra entre Estados Unidos y México, que agarraron los Estados Unidos y firmaron un tratado que se llama el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que permitió a los Estados Unidos quedarse de golpe con toda esta zona, que hoy en día es el estado de Texas y otros estados, y toda esta zona, que es hoy en día lo que es California, Arizona, Nevada, estas zonas que eran de México, se las acabaron quedando los Estados Unidos. Y así ampliaron su territorio hasta formar el estado actual, ¿vale? Esto es lo que se llama proceso de expansión del este al oeste, ¿vale? Y la segunda precisión que tenemos que hacer antes de terminar es la guerra de secesión que se dio en la segunda mitad del siglo XIX, muy importante en la historia de Estados Unidos. Quizás os suene de algunas películas, ¿vale? La guerra de secesión es una guerra civil. Es decir, dentro de los Estados Unidos va a haber una guerra civil entre los confederados, que se llama, y los federales o la Unión, ¿vale? Los confederados son los que están representados por esta bandera, que a veces la veréis en algunas reuniones que se hacen en algunos lugares de Estados Unidos, que es una bandera que evoca los ideales confederados, y la Unión o los federales, pues es la bandera actual de los Estados Unidos, porque van a ser los que van a ganar esta guerra, ¿vale? ¿Qué pasa? A ver, hay 13 estados, cuando Estados Unidos ya se ha hecho grande, hay una serie de estados del sur de Estados Unidos que no están de acuerdo con la situación, ¿vale? Georgia, Alabama, Florida, Texas. ¿Qué ha pasado? Estos estados viven mucho de la agricultura, sobre todo de las plantaciones de algodón. Y en esas plantaciones de algodón trabajan esclavos. Y estos estados del sur, sobre todo sus dirigentes, son partidarios de que se mantenga la esclavitud, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa?
que las elecciones de los Estados Unidos las gana un señor que se llama, este señor que tenéis aquí arriba, una figura, uno de los presidentes más conocidos de la historia de Estados Unidos, icónico, que es Abraham Lincoln. Y este presidente de Estados Unidos está decidido a acabar con la esclavitud. Y con que estos estados saben que va a pasar esto, ¿qué hacen? Se juntan entre ellos estos estados del sur y forman los Estados Confederados de América, como un nuevo país. Es decir, se quieren separar de los Estados Unidos para formar un estado distinto en el que haya esclavitud. Por eso se llama guerra civil, pero también se llama guerra de secesión. Secesión es que unos territorios se quieren separar del país. Y entonces la lucha es entre estos estados confederados que se quieren separar y el resto de Estados Unidos que quiere mantener la unión de todos los estados en los Estados Unidos de América, ¿vale? Los confederados y los federales o la unión. Muy bien. ¿Quiénes ganaron la batalla? Pues evidentemente los federales, la unión, los partidarios de mantener la unión de Estados Unidos y de abolir la esclavitud. De las distintas batallas que hubo, porque hubo importantes batallas, hubo una importante movilización, los estados confederados cambiaron de capital y la pusieron en Richmond, ¿vale? Estados confederados eran, repito, Florida, Texas, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, ¿vale? Incluso una parte, Virginia no lo tengo muy claro, ¿vale? Carolina del Norte, esto no lo tengo muy claro. Entonces, los que ganaron fueron la Unión, los estados del norte, ¿vale? Massachusetts, Pensilvania, Washington, donde está Nueva York, donde está Filadelfia, donde está Boston, son los que ganaron, ¿vale? Que eran más progresistas y más partidarios de abolir la esclavitud, ¿vale? Entonces, estos estados ganaron. La batalla más importante es la batalla de Gettysburg, ¿vale? En la que el general Lee, que era el gran general de los confederados, fue derrotado, ¿vale? Entonces, automáticamente ganan los federales. Este señor, Abraham Lincoln, vuelve a ser reelegido presidente de los Estados Unidos y se abole la esclavitud, ¿vale? Y los estados del sur tienen que aceptar que ya no haya esclavos, no haya personas que estén obligadas a trabajar sin ningún tipo de derecho o de libertad propia, ¿vale? Desaparece la esclavitud. De hecho, hay dos precisiones sobre esto. La primera es que Abraham Lincoln automáticamente fue reelegido, fue asesinado en un teatro, mientras asistía al teatro en Washington, el Teatro Ford, por un sudista que aún aspiraba a mantener la esclavitud, cosa que no fue. Los Estados Unidos continuaron unidos y desapareció definitivamente la esclavitud. Eso por un lado. Por otro lado, valga decir que hoy en día en Estados Unidos se mantiene aún esa idea de fondo de que los estados del norte son más progresistas y más liberales o más demócratas y los estados del sur son más conservadores y más republicanos, ¿vale? De hecho, en algunos estados del sur aún ondea, aunque esta la bandera confederada creo que está prohibida ondearla públicamente en algunos estados del sur, aún predominan los ideales estos más conservadores, ¿vale? A veces ideales supremacistas de la raza blanca, etcétera, ¿vale? En algunos estados del sur aún predomina esto y aún hay estatuas del general Lee defendiendo los ideales confederados, ¿vale? Pues después de estas precisiones, creo que no me queda nada más que despedirme y esperar que os haya servido esta conferencia, esta videoconferencia, esta videoclase. Me despido.